¿Ya conoces la última publicación del Centro Olof Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraf, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de Una Tarde con esta propuesta del Centro Olof Palme México que pone a consideración de ustedes las opiniones expertas de connotados especialistas en diversos ámbitos del conocimiento, incluyendo diplomáticos, incluyendo personalidades del mundo cultural y del mundo académico. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir en este espacio a uno de los grandes expertos en los temas de gestión del riesgo de desastres, en protección civil, al ingeniero Enrique Guevara Ortiz, a quien nos complace mucho que nos acompañe. Le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo y disposición. Sabemos que tiene una agenda muy nutrida porque pues todo el tiempo estamos expuestos a una serie de flagelos que es necesario atender. Pero muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes, doctora Rosas. Para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Es verdad, a cualquier hora, en cualquier momento, llegan noticias de que algo sucedió, de que está lloviendo, de que un sismo, de que una emisión de ceniza en el volcán. Todo el tiempo nos mantenemos ocupados, pero ese es nuestro trabajo. Aquí estamos para ver cómo le hacemos para reducir riesgos y para prevenir desastres. Efectivamente, y le agradecemos mucho y además lo felicitamos por el gran trabajo que desarrolla. El público que nos acompaña aquí en Zoom y quienes nos sintonizan en Facebook Live seguramente saben que hemos privilegiado mucho el tema de la gestión de riesgos de desastre, de protección civil y de visibilizar un poco más todo lo que es el trabajo de prevención. Siempre la prevención salva vidas, es más barata y nos permite anticiparnos a diversos hechos. Algunos ciertamente son anticipables, otros es más complicado, los sismos es bastante más complicado, pero podemos tener una preparación que nos permita reaccionar de la mejor manera posible y hacer una buena utilización o uso de recursos materiales y humanos de los que disponemos. Aprovecho también para agradecer a Ana Hernández. Ella pues ha sido instrumental, ha sido un personaje muy importante para que podamos tener a personalidades como el ingeniero Guevara o como Laura Guzmán,
bursa y también hemos tenido otros foros en donde ellos y otros expertos más han podido coincidir para ver estos temas. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. El ingeniero Guevara Ortiz es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Tiene estudios de especialización en instrumentación, monitoreo y alertamiento de fenómenos naturales en México y el extranjero. Asimismo, cuenta con un diplomado en dirección de programas de prevención de desastres y protección civil por el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Fue ayudante de investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional. Colaboró y lo sigue haciendo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde ha tenido diversas responsabilidades, ocupando cargos como investigador, como jefe del área de instrumentación sísmica, como jefe del área de monitoreo volcánico, como director de instrumentación y cómputo, y actualmente es su director general. Ha sido miembro de diversos comités, entre los que destacan el Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl, Comité para la Integración de la Red Sísmica Mexicana, Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, Comité Técnico Científico y del Consejo Científico Asesor del FOPREDEN, del Fondo para la Prevención de Desastres. Al rato vamos a hablar de estos fondos. De este fondo él fue presidente entre 2007 y 2008. Participó en los grupos de trabajo para la elaboración y cambios de las reglas del FOPREDEN y la Ley General de Protección Civil, publicada en 2012 y en la que se incorporó la visión de la gestión integral de riesgos. Autor y coautor de publicaciones, reportes técnicos, ponente en conferencias y cursos nacionales e internacionales relacionados principalmente con el monitoreo de fenómenos naturales, alertamiento y prevención de desastres. Ha impartido talleres sobre estos temas y ha representado al Gobierno de México en conferencias internacionales como aquella que se celebró en Bonn, Alemania en 2006, la Conferencia Internacional sobre Sistemas de Alerta Temprana, y también en Ginebra en la evaluación de los avances en la implementación del marco de acción de Hyogo. Recientemente también fue consultor de la Oficina para la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU. Él tiene una vastísima experiencia y queremos aprovechar esa experiencia en este intercambio que nos convoca en este espacio el día de hoy. Ingeniero, para comenzar, y nuevamente agradeciendo su presencia, el CENAPRED pues es un resultado de un evento muy desafortunado, como recordamos, el terremoto del 85 que nos cambió la vida. Yo sé que mucha gente que nos está sintonizando son muy jóvenes y muchos de ellos ni siquiera habían nacido, o sea, nos estamos enfrentando también a esta diferencia generacional, gente que lo vivimos, gente mucho más joven, que quizá recuerda el del 2017, pero no aquel evento cataclísmico de 1985. ¿Cómo ve usted la evolución que hemos tenido en materia de prevención de desastres desde entonces hasta hoy? ¿Qué avances hemos tenido y en qué tenemos que poner atención? ¿Qué nos falta por hacer? Sí, claro que sí. Como lo menciona, doctora, el sismo del 85 marca un antes y un después en la historia de México. A partir de ese sismo se vio la necesidad de que el gobierno contara con una institución que hiciera frente y la atención de las emergencias y el proceso de reconstrucción. Entonces surge el Sistema Nacional de Protección Civil el 6 de mayo de 1986. De esa fecha hasta el día de hoy es necesario reconocer que existen avances y avances muy importantes. Ha habido evaluaciones por parte de organismos internacionales, como la OCDE, que en el año 2012 hizo una evaluación de los avances del Sistema Nacional de Protección Civil, y me permitiría ahorita hacer remembranza de algunas de las observaciones o de las conclusiones que hizo ese estudio, y quizá yo aporte algunas adicionales. En primer lugar, lo que resalta este informe es que ha habido un avance en el SINAPROC en la atención de la emergencia, en la coordinación y en las instituciones y los grupos especializados de respuesta para atender las emergencias. Eso es algo que está reconocido.
Sin embargo, también es necesario reconocer que hace falta una mayor preparación y coordinación en la atención de las emergencias. Si bien hay avances y hay varios documentos donde refieren que México es un país pionero en ese sentido, también es necesario reconocer que hace falta el tener una metodología homologada y estándar para la atención de la emergencia, sobre todo cuando participan varios grupos o varios órdenes de gobierno en la atención de la emergencia. Y lo que se ha estado promoviendo es justamente una metodología internacional que es el Sistema Comando de Incidente. Hay diplomados que da la Secretaría de Marina, hay un estándar de competencia que es a través de conocer que el CENAPRED está certificando en ese estándar, y hay muchos cursos diplomados en varios lados justamente para ir fortaleciendo esa capacidad de respuesta ante las emergencias. También es necesario reconocer que si bien hay estos avances, es necesaria también organizar mejor a esa solidaridad que han manifestado la población de México de salir a apoyar en el momento de la emergencia, con muy buenas intenciones, con mucho ánimo de querer salvar vidas. Sin embargo, también es necesario buscar esquemas que permitan una participación organizada de la sociedad. Sobre todo, porque en esos momentos, pensando en un sismo, que puede haber réplicas que están en riesgo si están dentro de un edificio colapsado, pues se requieren ciertos conocimientos, habilidades, inclusive hasta certificaciones para pertenecer a un grupo de búsqueda y rescate. Entonces, lo que se está en estos momentos diseñando, ya a través de una metodología probada y con varios casos de éxito aquí en México, es la conformación de comités locales de prevención y participación ciudadana, que es a nivel comunitario, a nivel territorial, de colonia, que la gente en primer lugar esté consciente de sus riesgos, que no genere más riesgos las actividades que ellos realizan, que reduzcan ellos de qué manera pueden participar en la reducción del riesgo y que ayuden o ayuden con la autoridad en la atención de emergencia en lo que llegan los cuerpos especializados. Una vez que llega el cuerpo especializado, en muchas ocasiones es mejor retirarse dependiendo de las actividades que haya que hacer, ¿no? Entonces, ese primer punto, llevamos muy buenos avances en la atención de emergencias y señalé también algunos aspectos en los cuales podemos mejorar. Otro de los aspectos y enseñanzas que nos dejó el sismo del 1985 y que México también es reconocido en ese sentido, es el avance que ha tenido la ingeniería sísmica en nuestro país. Tenemos grandes investigadores, grandes especialistas, ingenieros muy reconocidos a nivel internacional que han dado un impulso a la modificación de los reglamentos de construcción. Específicamente el reglamento de construcción de la Ciudad de México y todas las normas técnicas complementarias que se han ido diseñando alrededor, pues es la verdad, muy buen reglamento que a la falta de reglamentación en todo el país, pues se utiliza como un referente. Lo ideal es que cada municipio del país tuviera su propio reglamento. Estamos hablando que alrededor del 40-45% de los municipios tienen un reglamento. Entonces sí es necesario que todos los municipios en el país tengan su propio reglamento acorde a las características específicas territoriales que se encuentran en esas demarcaciones, ¿no? Pero sí el reglamento de la Ciudad de México ha tenido avances muy importantes. Quizás lo que estaría haciendo falta es la parte de supervisión y aplicación de esos reglamentos. De acuerdo a estadísticas y estudios que han hecho el CENAPRED, el Instituto de Ingeniería, aproximadamente nada más el 20% de las viviendas cumplen con la observancia que especifica el reglamento, ¿no? Sabemos que en nuestro país existe pues mucha autoconstrucción y digamos algunas acciones que se han desarrollado en ese sentido
porque es una práctica que se da de cualquier forma. Hemos desarrollado el Instituto de Ingeniería con la revisión y participación de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Infonavit, CONAVI, una guía práctica de autoconstrucción con algunos elementos mínimos de seguridad que deben de observar quienes hacen estas prácticas de autoconstrucción. Por mencionar algunos temas que vienen contenidos en estas guías, lo primero es no ubicarme en una zona de riesgo, ¿no? Y ciertas recomendaciones para que reconozcan, pues, cuál es una zona de riesgo, ¿no? No cerca de una ladera, ciertas recomendaciones muy prácticas, pues, en un lenguaje muy sencillo, de tal manera, pues, que la gente, pues, que no tiene la preparación suficiente, pues, sepa cómo implementarlas, ¿no? Cómo construir los castillos y elementos estructurales que le den pues una estabilidad a la estructura, sobre todo pues en zonas sísmicas. Entonces, este segundo punto, tenemos avances en el conocimiento de cómo se debe de construir ante sismo y viento en México. Lo que estaría haciendo falta es la aplicación y la observancia y la supervisión justamente en la aplicación de esos reglamentos. Un tercer elemento que podría mencionar y que también es reconocido a nivel internacional, ya lo mencionaba, doctora, pues es los avances y los que ha tenido México y que ha sido pionero en el diseño de instrumentos financieros para la gestión del riesgo. Específicamente, estamos hablando del Fondo de Desastres, se sigue llamando naturales, Fondo de Desastres Naturales. Bueno. Y el Fondo para la Prevención de Desastres, ¿no? Entonces son dos fondos pioneros a nivel internacional y que esa práctica pues ya ha sido replicada en muchos otros países, particularmente de Centro y Sudamérica. En esa misma línea, México fue el primer país que contrató un bono catastrófico para eventos extremos, eventos muy grandes. Esquemas de aseguramiento, el propio Fonden, el fideicomiso que existía anteriormente estaba asegurado ese fondo, además del bono catastrófico, también tenía un esquema de aseguramiento. Entonces, esto es un avance importante, sobre todo pensando en que en el momento que ocurre algún desastre, pues se requieren muchos recursos para la atención de la emergencia y para la reconstrucción. Y que si un gobierno no tiene esa previsión financiera, puede provocar un desbalance en la economía y la utilización de recursos de otros fondos, de otros programas que estaban destinados al desarrollo social, a la salud, a muchos temas y muchas prioridades que existen en el país, ¿no? Entonces, esos mecanismos, esa previsión financiera, pues México fue pionero, inició en 1996, la primera vez que el Fonden entró en operación, y pues desde entonces ha tenido una evolución, ha ido perfeccionándose, se han ido modificando los esquemas, como mencionaba, ahora ya no hay fideicomisos, ahora se hace a través de ampliaciones presupuestales a las cabezas de sector, pero sigue el fondo operando, siguen etiquetándose recursos anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación para la atención de la emergencia, la reconstrucción y proyectos preventivos. Sería un tercer avance que yo vería en estos, así como grandes avances. Y podría mencionar también avances importantes en el tema de los sistemas de alerta temprana, que también en el estudio de la OCDE también reconoce. México fue el primer país que hizo un alertamiento público para sismo, ¿no? Inicialmente la alerta sísmica estaba
fue diseñada para detectar sismos en la costa del Pacífico, particularmente en el Gap de Guerrero, donde existe el potencial de que se genere un sismo de gran magnitud y que pues tenga impacto esto en la Ciudad de México. Entonces, con ese propósito se diseñó el sistema de alerta temprana, se ha ido expandiendo a tener otras zonas de cobertura, ya no solo las costas de Guerrero, sino prácticamente toda la costa del Pacífico, y también se ha ido incrementando el número de estaciones al interior. Entonces, pues eso es una herramienta muy útil que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y debemos de sacarle un mayor provecho y un mayor uso, ¿no? Digamos, está el sistema, está la tecnología, lo que falta es la parte social, ¿no? La forma en cómo vamos a responder nosotros como ciudadanos. Creo que hay mucha labor que hacer para realmente ver a la alerta como esa oportunidad de vida. Tenemos sistemas de monitoreo muy completos, la labor que realiza el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, con el monitoreo de las presas y lo de los ríos, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl, toda la red sísmica mexicana, los sistemas de alerta hidrometeorológica que se han ido desarrollando para ciudades específicas y el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. A partir de su implementación en el año 2000, se vio una reducción muy importante en el número de decesos asociados a ciclones tropicales. Previo al 2000, en promedio había del orden entre 200 y 300 defunciones, muy lamentable, y a partir de la implementación de este sistema de alerta temprana de ciclones tropicales, tuvo una reducción drástica. Y uno de los éxitos de este sistema fue que se enfocó en acciones ya dirigidas específicamente a nivel local, a nivel territorial. Una serie de colores para cada uno de los municipios que pueden verse afectados y con acciones muy concretas, muy definidas de qué es lo que se debe de hacer en cada uno de los niveles de alertamiento, ¿no? Entonces, uno de los, además de pues, la parte técnica y del monitoreo, tuvo este eco ya en la implementación de acciones, porque de nada sirve tener tecnología, tener un aviso de un alertamiento, si no se sabe qué hacer, si no se sabe responder. Entonces, pues creo que este es otro avance importante en el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Y nos falta por hacer? Sí, nos falta por hacer mucho, ¿no? Entonces, pues serían estas 4, yo creo que temas en los cuales se puede ver, hacer una evidencia de que sí ha habido estos avances en el sistema de protección civil. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Efectivamente, creo que sí, tenemos avances, hemos tenido aprendizajes. Es muy importante el trabajo con la población, esto que mencionaba, de sensibilizar a las personas respecto al riesgo, que eviten generar riesgos. Acá, por ejemplo, en Ciudad de México se ha trabajado mucho con los comités vecinales. La PROSOC, por ejemplo, nos ha pedido, yo vivo en un condominio donde nos han pedido crear un comité de protección civil y justamente en esta idea de sensibilizar más a quienes habitamos en un inmueble que pues enfrenta desafíos ante sismos o eventos hidrometeorológicos u otros más. Pero por otro lado podemos ver alrededor de la Ciudad de México o incluso dentro de la propia Ciudad de México. Usted lo sabe, ingeniero, estas lluvias torrenciales que hemos tenido en las últimas semanas, lo que ocurrió en Ecatepec, en el cerro, que se desgajó, eso es muy desafortunado porque pues precisamente hay muchos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. ¿Cómo podríamos sensibilizar a estas comunidades para
para evitar situaciones tan desafortunadas como las que hemos visto. Efectivamente, se ha reducido el número de víctimas fatales. Yo creo que ahí sí se ve un avance, pero a donde volteemos, cuando vamos rumbo a Pachuca y pasamos por Estado de México, rumbo a Tecámac o al nuevo aeropuerto, vemos un montón de asentamientos de casitas en cerros en zonas de alto riesgo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Justamente creo que eso es uno de los principales aspectos en los cuales debemos de volcarnos todos como sociedad y gobierno, para hacer lo que se le llama la gestión prospectiva del riesgo. Y si me permite, doctora, me gustaría a mí mencionar o un poco hablar de este cambio de visión que se requiere en el país. La protección civil, ya vimos, nace en 1985 como una respuesta de la sociedad de tener una organización para hacer frente a grandes desastres. Eso fue en el 86 cuando surge. Con el paso del tiempo se empieza a hablar, no, ahora tenemos de cambiarlo y ser más preventivos. Hay que también conocer los fenómenos, conocer las vulnerabilidades, ahorita voy a tocar ese tema, cómo nos exponemos nosotros en el territorio y debemos de trabajar en reducir esos riesgos. Y a partir del 2012, en la Ley General de Protección Civil, se incorpora un concepto no nuevo para Latinoamérica y para el mundo en general, que es la gestión integral del riesgo de desastre, en donde ya es una visión totalmente diferente, en donde se suma la parte reactiva, se suma la parte preventiva, pero ahora debemos de vincularlo al desarrollo sostenible, a la protección de los derechos humanos, a la igualdad, a la inclusión, a la equidad. Ya no es nada más el punto de vista técnico de reforzar viviendas y demás, sino pensar en las generaciones futuras. Cómo modificamos el medio ambiente, cómo ocupamos el territorio, cómo logramos ese bienestar y esa seguridad humana a la que todos aspiramos y que el gobierno es su principal obligación, pero con la participación decidida, comprometida y totalmente activa de la población. Es decir, una gobernanza en donde realmente exista una participación social organizada desde la identificación de los problemas, el diseño de las políticas públicas y su implementación. Entonces, digamos, hago este preámbulo de cómo hacerle. Y esto nos abre, esencialmente, yo lo resumo, a mí me gusta resumirlo en 5 acciones. La primera acción es cambiar la mentalidad, cambiar el chip, y ahora que el objeto de estudio y el objeto de las acciones se concentre en el riesgo, no en el desastre. Claro. Digo, sin dejar de atender desastres, obviamente, ¿no? Claro. Pero centrándonos en el riesgo. ¿Por qué? El riesgo es una condición latente, algo que todavía no sucede, que se fue generando y se fue construyendo por acciones, por omisiones, por decisiones, por corrupción. Entonces, si nos centramos en el riesgo, podemos atacar las causas que generaron ese riesgo y esas vulnerabilidades. A diferencia, si nos centramos en el desastre, ya es la materialización del riesgo. Entonces, no podemos actuar sobre las causas, únicamente respondemos a las consecuencias. Entonces, ese es el primer cambio de paradigma que debemos entender todos, gobierno y sociedad, de que debemos evitar esos riesgos para que no se materialicen en desastres. Entonces, esto implica un cambio realmente importante de visión. Sería la primera actividad. Conocer el riesgo, los peligros, las vulnerabilidades, las amenazas y los factores causales de cómo nos fuimos exponiendo, cómo se generaron esas amenazas
y cómo nosotros podemos incrementar la probabilidad de que una amenaza se materialice en un riesgo y en un desastre. Entonces, primer punto es ese, comprender el riesgo de desastre. Punto de partida. A partir de ahí se derivan 4 acciones que yo las englobo así y por lo que a nivel internacional se maneja. Primero, evitar riesgos futuros. ¿Esto qué significa? Que el crecimiento de las ciudades, que el desarrollo urbano, que las inversiones públicas, que los nuevos desarrollos no nazcan condenados a ser el desastre, claro, el próximo desastre. Esto tiene que ver con muchas áreas de planeación territorial, de desarrollo urbano, de asentamientos humanos, que ellos deben de participar dentro de la gestión del riesgo, justamente esto, en que el crecimiento sea seguro. Entonces aquí ya se involucran más actores a la gestión del riesgo, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, las áreas de planeación, las direcciones de obras, que en su quehacer incorporen la variable de riesgo y determinar si ese riesgo es mitigable, veo cómo lo puedo reducir y entonces sí hago mi inversión. Si no es mitigable el riesgo, pues entonces ahí no construyo, ¿no? Y de esa manera, pues evitamos que sigan incrementándose los riesgos. Como los cerritos que comentábamos. Como los cerritos, exactamente. No debería de estar ahí esa población asentada, claro, ¿no? O sea, definitivamente no deberías de estar. La culpa en realidad no es de la lluvia, claro, sino son muchos años de crecimiento y de desarrollo urbano y crecimiento de las ciudades sin prever, sin considerar ese tipo de situaciones. Y que viene muy vinculado esto a situaciones económicas, situaciones sociales, de pobreza, de desarrollo social. Entonces, estos programas de desarrollo social, de políticas de crecimiento que se hagan, también deben de considerar el riesgo de desastre para no generar esas vulnerabilidades. Sabemos que los que más se ven afectados ante un desastre pues son los más vulnerables, los que menos tienen, los más pobres. Entonces, políticas para combate a la pobreza se orientan también a la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, hace falta una armonización entre diferentes políticas: medio ambiente, desarrollo social, cultura, educación, turismo, desarrollo, todas se sumen a la gestión del riesgo. Entonces, esa parte de gestión prospectiva, no generar nuevos riesgos, es la segunda actividad. La tercera actividad es, ya existen muchos riesgos en el país que se han construido históricamente. Las ciudades han crecido, los asentamientos humanos se han instalado cerca del cauce de los ríos, se construye instalaciones estratégicas en zonas de ladera, desarrollos habitacionales, ya existen muchos riesgos. Si no queremos que esos riesgos se traduzcan en desastre, hay que trabajar en la reducción del riesgo, que es uno de los objetivos, de los compromisos que establece el marco de Sendai, estos lineamientos internacionales. El primero es comprensión del riesgo, como ya lo mencioné. Y otro de los objetivos es justamente invertir en la reducción del riesgo. Para poner un ejemplo, riesgo sísmico. Sabemos que es un país expuesto a la ocurrencia de sismos y pueden ocurrir sismos fuertes. ¿Qué es lo que sucede cuando ocurre un sismo y por qué ocurre el desastre? Porque se caen las casas, porque se destruyen, porque se dañan. Esa es la causa de fondo, ¿no? ¿Cómo reducimos riesgo? Reforzando las viviendas y reforzando las casas. Para eso se requiere invertir recursos. Entonces sí es necesario una mayor inversión de recursos y sobre todo pensando, y hay muchos análisis que se han hecho, que invertir en prevención tiene una relación beneficio-costo al menos de 1 a 5. Hay muchos ejemplos que esta relación puede llegar, en el caso de un volcán, por ejemplo, que se hizo el análisis,
de 1 a 112, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que por cada peso que se invierta, se van a ahorrar 5 en la reconstrucción, en la atención de la emergencia y la reconstrucción. La CEPAL, por ejemplo, ellos hablan de que mínimo tiene una relación beneficio-costo de 1 a 7. Por cada peso que se invierta, se ahorran 7 en la atención de la emergencia y la reconstrucción. Entonces, pues sí, es necesario invertir. El problema es que los beneficios no son tangibles, porque son los desastres que ya no ocurren. Y eso también tiene pues sus implicaciones, ¿no? ¿Para qué te doy más dinero si no ocurre nada, si no pasan desastres? Pues justamente porque estoy invirtiendo, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar esos mecanismos para convencer a las áreas financieras. Hay muchas necesidades, sí hay muchas necesidades, pero si no le invertimos más a la prevención, este crecimiento, esta tendencia que estamos viendo a que hay más desastres cada día y cada vez nos cuestan más, y si le agregamos los escenarios de cambio climático, no es un futuro muy promisorio. Entonces tenemos que invertir en reducir esos riesgos. ¿Cómo reducimos riesgos? A través de acciones de prevención, a través de acciones de mitigación, a través de preparación. Aquí entra la componente social. Una sociedad que está mejor preparada, consciente de sus riesgos, puede trabajar justamente en esa reducción de vulnerabilidades, en esa reducción de exposición, en esa reducción de peligros antrópicos, que eso sí se puede intervenir. Sobre un sismo no podemos intervenir, esos ocurren, un ciclón, pero fenómenos antrópicos, químico-tecnológicos, socioorganizativos, en eso sí podemos nosotros evitar la componente del peligro o la amenaza. Entonces, esa es la tercera actividad. La cuarta actividad es justamente de esa preparación que tengamos para los riesgos residuales, prepararnos para atenderlos eficazmente, pero riesgos residuales. O sea, no aceptar que se van a caer las casas y entonces me preparo equipos de búsqueda y rescate. No, lo primero que tengo que hacer es que no se caigan las casas. Claro. No es, es prácticamente imposible llegar a un nivel de riesgo cero. Entonces, por eso digo, trabajo en reducción del riesgo, y para los riesgos residuales me sigo preparando, capacitando cuerpos de respuesta de emergencia, sistema comando de incidentes, para que cuando se presente una emergencia, algún desastre, entonces sí yo responda efectivamente. Y en esos momentos también se salvan vidas, pero tener siempre el chip de la reducción del riesgo en todo momento. También durante la atención de emergencia se reducen riesgos. Sería la cuarta etapa. Y la quinta etapa sería la reconstrucción. No volverlo a ser igual, porque si hubo desastre, fue justamente por esas condiciones preexistentes. Entonces, si vuelvo a reconstruir el puente exactamente igual que como estaba antes de la emergencia y el desastre, dentro de unos años va a volver a pasar lo mismo. Entonces, la reconstrucción implica un proceso de mejora. Analizar el por qué sucedió eso, para que en el proceso de una recuperación resiliente a mediano, a corto, mediano y largo plazo, quede en mejores condiciones. Pero no solamente la parte física de la infraestructura que se daña, sino el efecto que tuvo a nivel social, a nivel de medios de vida, a nivel de acceso a servicios básicos para la población, la parte de los derechos humanos, el desarrollo humano, cómo se ve afectado cuando ocurre algún desastre. Entonces, este proceso de reconstrucción y de recuperación a largo plazo debe de ser con esta visión resiliente, lo que en Naciones Unidas le llaman el Build Back Better, el reconstruir mejor. Si no, entonces, estos 5 pasos, digamos como que es lo que debemos hacer énfasis todos, pero todos, sociedad, iniciativa privada, academia, todos los sectores de gobierno y órdenes de gobierno,
participar como un tema transversal la gestión del riesgo de desastre. Solamente si logramos cambiar así el chip, lograremos revertir estas tendencias a incrementar el número y impacto de los desastres. Sería más o menos, doctora, la visión y en lo que se está trabajando. Y cómo se han ido diseñando las políticas públicas en ese sentido. Si revisamos el programa sectorial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el objetivo número 5, ahí vamos a ver que vienen justamente estos 5 pasos que acabo yo de comentar, de cómo avanzar en la gestión del riesgo y una nueva protección civil, un nuevo gobierno y una nueva sociedad que tome en consideración el riesgo de desastre como un tema transversal. Así como aspectos de género, de respeto a derechos humanos, de equidad son temas transversales, la gestión del riesgo también debe de ser un tema transversal. Si voy a ir de vacaciones, consulto antes de irme el pronóstico meteorológico, ¿no? Por decir algún ejemplo. Si voy a comprar un departamento, una vivienda, primero consulto en qué zona está construida, si es zona de aceleración o no es una zona de grandes aceleraciones, en qué año se construyó el edificio, si no es nuevo el departamento, y si va a ser nuevo, pues los especialistas que me garanticen que va a cumplir con las especificaciones que establece el reglamento de construcción en esa zona en particular. Es decir, debe de ser ya parte de nuestra cultura, y eso significa que ese conocimiento se traduzca en hábitos, para que entonces sí podamos decir que es parte de nuestra cultura. Claro, claro. Sí, ingeniero, muy, muy importante esto de la transversalidad en la gestión del riesgo. Tenemos un montón de preguntas, invitamos a quienes, porque personas que me preguntan si pueden hacer una pregunta, bueno, claro, pónganla en el chat y la leemos para nuestro invitado. También quienes están en Facebook Live, gracias, estamos recibiendo sus preguntas. Preguntan sobre el panorama a la luz del calentamiento global, del cambio climático y su impacto en nuestro país. Comentan que hemos visto que los incendios son cada vez más recurrentes, más devastadores, pero también los huracanes y las sequías. Y entonces, ¿cuál es el panorama y cómo se puede enfocar esto desde la gestión del riesgo de desastre, considerando que el deterioro ambiental continúa y parece que hay poca voluntad política a nivel internacional para frenarlo? Pues yo coincido y me asusta también los escenarios a futuro. Sí. Me asusta, ¿no? Cuando vemos estas proyecciones que hacen si no se detiene el calentamiento global, estos escenarios a futuro, lugares en donde va a haber agua en exceso y otros lugares donde no va a haber agua, va a haber escasez de agua, ¿no? Y el agua es un elemento vital para preservar la vida. Entonces, en la medida en que sigamos deteriorando nuestro medio ambiente, el ecosistema en el cual nosotros vivimos y somos parte, no vamos a revertir esas tendencias. La deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero, está incrementando ese riesgo. En este caso, riesgo asociado a fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la gestión del riesgo, debemos de trabajar en estos 5 elementos que yo daba, reducir la parte del peligro. ¿Cómo? Pues mitigando acciones de mitigación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Hay pues muchas alternativas para esto, energías limpias, nosotros como personas no utilizar tanto el vehículo para ir a 3 cuadras, no tirar basura, no deforestar, en fin, muchas acciones que nosotros como personas podemos llevar a cabo, más acciones de gobierno. Podemos también trabajar en adaptación al cambio climático. ¿Cómo se relaciona con gestión del riesgo? Yo diría que adaptación al cambio climático es sinónimo de reducción de riesgos de fenómenos hidrometeorológicos.
¿Por qué? Porque es un hecho que se está incrementando la temperatura, que esto va a provocar un incremento en los niveles del mar, una mayor incidencia más extrema de ciclones tropicales, zonas en donde antes no impactaba el cambio climático, los ciclones tropicales ahora van a impactar. Entonces debemos de conocerlo, adaptarnos y reducir esas vulnerabilidades para que cuando se presente ese fenómeno no se traduzca en un desastre o su impacto sea lo menor posible. Entonces, la vinculación que existe entre cambio climático y gestión del riesgo se vincularía específicamente a estas dos acciones: adaptación a cambio climático y mitigación de cambio climático, que es sinónimo de reducción de riesgos hidrometeorológicos. Así más o menos yo lo definiría y veo esta vinculación, ¿no? Obviamente pues, la protección al ambiente y todo eso pues va sumando, van reduciendo esas vulnerabilidades y sobre todo pensando que esto compromete muchos aspectos de la seguridad humana: seguridad alimentaria, migraciones, salud, claro. Que se exacerba con muchas otras vulnerabilidades que nos evidenció el COVID, no sé. Le Por preguntan, eso debe ser transversal todo. Sí, sí, ingeniero. Le preguntan, qué interesante pregunta, que así como tenemos un Atlas Nacional de Riesgos, que si sería deseable contar con un Atlas Nacional de Vulnerabilidades. En estricto sentido, el Atlas Nacional de Riesgo debe de incluir vulnerabilidades, si no, no sería de riesgo. Para poder evaluar el riesgo son tres componentes que debemos tomar en consideración: la parte de los peligros, que es la probabilidad de que un fenómeno natural o antrópico se presente en un determinado lugar de cierta intensidad en un momento dado. El segundo componente es la vulnerabilidad, que esta puede ser analizada desde diferentes puntos de vista: vulnerabilidad física, si estamos hablando de infraestructura; vulnerabilidad social, económica, ambiental, institucional, cultural. Todos esos son factores que generan fragilidades o susceptibilidades que nos hacen potencialmente tener más daños o pérdidas cuando se presente un fenómeno. Y el tercer componente es la exposición, que haya personas, infraestructura, medio ambiente expuesto. Para que exista riesgo deben de estar estos tres componentes. Entonces, un atlas de riesgo forzosamente incluye la vulnerabilidad. En la práctica, en la realidad, ¿todos los atlas de riesgo que hay en el país incluyen también vulnerabilidad? No. ¿Hay muchos que sí la incluyen? Sí. Pero entonces, un atlas de riesgo ya incluye la vulnerabilidad. La Comisión Nacional del Agua, en colaboración con el Senapred, sacó un atlas de vulnerabilidad ante el cambio climático. Específicamente así, porque así se los mandata la ley de cambio climático. Perdón, el INEC, no con agua, participó con agua, pero el INEC, perdón por ahí, por la equivocación, y ese se puede consultar también ahí en su página, es público. Sí, ingeniero. Hay otra pregunta. Dice que usted ha sido muy preciso en los puntos mencionados para conseguir ese objetivo en la gestión prospectiva en México, pero por poner un ejemplo, lo acontecido en el Cerro del Chiquihuite, ¿cómo podría comenzar a deconstruir el riesgo? Me acordé ahorita de José Luis Flores, ay, que en paz descanse, cuando hablaba así, un besito, un abrazo a su familia y a toda la comunidad de protección civil, lo extrañamos mucho. Él hablaba mucho de que los riesgos se construyen socialmente, ¿no? Entonces, aquí nos hacen una pregunta de ese tipo, dice, tomando en cuenta lo del Cerro del Chiquihuite, ¿cómo podría comenzar a deconstruirse el riesgo? ¿Cómo conseguir que veamos cambios tangibles en la percepción de los habitantes y autoridades de la zona? Es un proceso complejo y que va a tomar mucho tiempo, que requiere voluntad política, que requiere recursos
y que requiere participación social. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, como punto de partida, conocer bien el riesgo. Ya está identificada toda esa zona como una zona de alta susceptibilidad a inestabilidad de ladera. No por estos mapas que ha elaborado el Senapred durante 20 años, a través de investigaciones, visitas, recorridos, características del subsuelo, si llueve mucho, si no llueve mucho, tipo de suelo, edafología, todo eso está integrado actualmente en un mapa, que es un mapa de susceptibilidad a inestabilidad de ladera, con un nivel de detalle muy preciso, ¿no? Entonces, toda esa zona ya está identificada como una zona de alta susceptibilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudios específicos ahí en sitio. Hay unos bloques macizos rocosos de varios metros que superan 10, 15, 20 metros de alto, que esos hay que ver qué tan estables son o qué tan inestables están. Haciendo estos tipos de análisis, se pueden determinar si es factible medidas para estabilizarlos y mitigar el riesgo. Si existe ese riesgo y no hay forma de poder detenerlo, hay que estimar trayectorias y alcance que tendría. Si hacemos eso, vamos a determinar cuáles son las zonas que hay que reubicar. Ahí no queda de otra. Hay que reubicar, ¿no? Entonces hay que hacer estos estudios que llevan meses elaborar estos estudios para poder tener una mayor precisión y una mayor definición del peligro y del riesgo que implicaría. ¿Qué más se puede hacer? Ya detener el crecimiento y el desarrollo arriba de donde ya está ahorita. Entonces, esto va a implicar una revisión de los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial para evitar que se siga construyendo a esa zona. Buscar esquemas y opciones para la gente que está en riesgo, darles otras opciones de vivienda. El hecho de que estén ahí implica un riesgo, pero no es fácil decir, pues evacúen 5,000 personas, 5,000 viviendas, ¿no? O 6,000, o 3,000, o 300, o 100, o 200. ¿Cómo poder determinarlo con precisión? Únicamente a través de estos estudios. Y una vez que se elaboren esos estudios, pues empezar un programa de reordenamiento territorial en donde participe el municipio, el Estado y la Federación, ¿no? En un esquema de corresponsabilidades y sobre todo también que la gente esté consciente de la situación y brindarle oportunidades, porque muchas veces, aunque la gente esté consciente, pues no tiene opciones. Sí. ¿Cómo me reubico? ¿Cómo construyo bien si no tengo dinero, si no tengo oportunidades, si no? Entonces, por eso digo que es un proceso complejo, que no es en el corto plazo. En el corto plazo ya se están tomando acciones ahorita. Las que están en zona crítica, pues ya se están reubicando, se están demoliendo, están tomándose acciones. Pero ya pensando a futuro, pues sí es necesario tener una mayor definición y una mayor precisión para poder delimitarlo. Y seguir este proceso de gestión prospectiva, de gestión correctiva. Hay una pregunta muy interesante, es de Venezuela. Muchas gracias por sintonizarnos en primer lugar. Y le piden un comentario sobre lo siguiente. Dicen que hace muchos años hubo deslaves alrededor del aeropuerto de Caracas. Había asentamientos como los que hemos descrito en cerros y las lluvias torrenciales destruyeron las viviendas y hubo muchos muertos. Entonces era presidente Hugo Chávez y él decidió crear asentamientos en zonas alejadas de estas zonas de riesgo y le entregó a los supervivientes y damnificados casitas, pero muchos supervivientes y damnificados vendieron las casitas y regresaron a asentarse alrededor del aeropuerto. Si puede comentar sobre esto, qué terrible, ¿eh?
Sí, y yo recuerdo haber visitado Caracas y recuerdo haber visto y tener esa sensación de que había mucho peligro en esas zonas porque estaban las casitas sobre los cerritos, ingeniero. Sí, cuando hablamos de gobernanza que implica una participación social comprometida y que sean parte de la toma de decisiones, creo que es justamente, existe un arraigo de las personas a su lugar. Por un lado, ¿no? Que los une a su lugar donde están. Por otro lado, también el acceso a sus medios de vida, el acceso a familiares, donde trabajan, que cuando tú los reubicas a otra zona que está alejado de su lugar, en otro ambiente, lejos de sus fuentes de trabajo, de ingresos, ocasiona justamente que la gente tienda a regresar en donde estaba. A pesar del riesgo, es un riesgo aceptado, que se toma, yo creo que de forma consciente. Pues sí, estoy en riesgo, pero aquí es donde vivo, aquí es donde yo trabajo, aquí es donde tengo mi fuente de ingreso, aquí es donde... Entonces, cuando se plantea una reubicación, es necesario tomar en consideración estos otros factores y no nada más el decir, pues estás en riesgo, te vas a otro lado porque no funciona. Hay el doctor, se llama Luis Manuel Macías Medrano, tiene una publicación muy interesante sobre reubicaciones y que habla justamente de esta complejidad para elaborar reubicaciones y menciona que son pocas las reubicaciones exitosas, justamente por este tipo de cuestiones. Y lo que hay que hacer en todo caso, si te reubiqué porque esa zona estaba en riesgo, esa habitación estaba en riesgo, demolerla para evitar que se vuelva a ocupar. Porque si no son las mismas personas, pues pueden llegar otras personas que andan buscando un lugar en donde vivir, en donde resguardarse, y las ocupan, ¿no? Entonces, si ya se decide hacer una reubicación, pues hay que hacer todos estos análisis sociales, económicos, culturales, económicos, y demoler las casas para evitar que regresen, ¿no? Entonces, es algo muy complejo que requiere la concurrencia de múltiples actores. Le preguntan, complementando este planteamiento, o más bien comentan, que se debería considerar trabajar en lo psicológico con una metodología efectiva para aceptar el cambio de domicilios y explicarle a las personas el riesgo al que se están enfrentando. Sí, de acuerdo. De acuerdo, eso influye mucho, ¿no? Digo, además de ese dolo, si perdieron familiares, pues el duelo que traen, ¿no? El perder su casa, no es algo sencillo, no todos lo pueden manejar tan fácilmente, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, sí, también desde el punto de vista psicológico, este apoyo emocional que se les pueda dar es muy necesario, como se está haciendo ahorita justamente ahí en el Cerro del Chiquihuite, en Naucalpan. Se está brindando apoyo psicológico. Y también en la pandemia, ingeniero, también se está trabajando en lo psicológico. Sí. Ha sido terrible esto. Totalmente. Sí. Desde cualquier punto de vista que lo veamos, las afectaciones emocionales, psicológicas, de todo tipo. Le preguntan, a propósito de la pandemia, sobre gestión del riesgo frente a las pandemias que vienen. ¿Qué hemos aprendido y qué deberíamos hacer para las pandemias que sin duda vendrán? Pues sí, lamentablemente es una realidad. Y un aviso reciente que tuvimos fue en el 2009, ¿no? Con la influenza. Y que justamente eso dio pie o dio origen a que en la Ley General de Protección Civil del 2009 se incorporara también como parte de las acciones de protección civil con una visión de gestión integral de riesgo, el tema de las epidemias y el tema que tutela la protección civil es la salud también.
entre otros factores, ¿no? Entonces, sí debemos analizarlo desde un punto de vista de gestión del riesgo, porque tiene los componentes de un riesgo. Una amenaza, que es un virus, del cual se conoce todavía poco y que se ha ido mejorando el conocimiento sobre la transmisibilidad del virus y los efectos. En fin, todavía se tiene que aprender sobre el virus. Sobre la vulnerabilidad, pues exacerbó justamente la pandemia esas vulnerabilidades construidas históricamente y rezagos que existen en muchos sectores, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista de riesgos complejos, ver cómo interactúa un sistema de salud, digamos, con un agente patógeno, en este caso el virus, cómo debe forzosamente analizarse también estas interacciones que existen entre un sistema de salud, entre un sistema de educación y la parte de gestión del riesgo. Entonces, la pandemia exacerbó estas vulnerabilidades y no solamente vulnerabilidades físicas de la persona, ¿no? Hemos visto que los más vulnerables ante el virus pues son las personas diabéticas, hipertensas, con problemas de corazón. Y esto tiene que ver con formas de vida de muchos años. Cómo nos alimentamos, tiene que ver con situaciones económicas, con situaciones sociales. Entonces vemos la complejidad del tema, pero que es necesario hacer este análisis sistémico del riesgo. Cómo mejorar el sistema de salud, cómo mejorar el sistema alimentario, está contribuyendo a reducir el riesgo de fallecer si me contagio con un virus. Y por otro lado, la exposición también. Para quienes eran privilegiados de poder estar en su casa y trabajar desde su casa, no estaban de la misma manera expuestos que aquellos que tenían que salir forzosamente para ganarse el pan de cada día. Y alguien en su casa pues estaba menos riesgo, pero alguien que tenía que salir a trabajar, o por las funciones que realizan, como es protección civil, pues te exponías al virus y a contagiarte, ¿no? Entonces, entran aquí aspectos económicos. Entonces, cuando en estos otros sectores buscamos mejorar, también estamos mejorando la situación de vulnerabilidad y reduciendo la vulnerabilidad, pero debemos de establecer esta interconexión con las amenazas, con los peligros, tanto naturales como sanitario, ecológicos, socioorganizativos, todo, ¿no? Entonces, definitivamente, algo debemos de sacar bueno de esta pandemia. Sí. Si no, no valdrá la pena haber padecido lo que se ha padecido, y requiere mucho también esa conciencia de la población, esa participación, ¿no? Creo que ya ha ido permeando, pero se siguen viendo grupos que no se cuidan y exponen a los demás. Fiestas, no sé, situaciones, no usar cubrebocas, en fin, una serie de situaciones que nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de una participación social consciente e informada. Muy bien, ingeniero. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta interesante, como todas las que nos han hecho, y después de esta pregunta, pues además le pediríamos, si es posible, un mensaje final. La pregunta es, si ayudaría a la gestión de riesgos en México la descentralización. Y añade que después del terremoto de 1985 se habló mucho de descentralizar a la administración pública y llevarla a los estados. Al final lo único que se concretó fue llevarse el INEGI a Aguascalientes. Bueno, sí es cierto. Y que ahora el presidente López Obrador había hablado de descentralizar a la administración pública, pero parece que como dice usted, hay un arraigo y una resistencia a descentralizarse por las ofertas y oportunidades que ofrece una ciudad como la Ciudad de México. ¿Cuál es su comentario visto desde la gestión integral del riesgo? Desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo, la descentralización implicaría una reducción de la exposición. Así es. ¿No? Entonces, pues, evidentemente, ¿no? Una descentralización, pues reduces la exposición. Aquí el problema sería que no te fueras a otro lugar en donde existe otro riesgo, ¿no?
Claro. Porque si no, pues nada más sales de Guatemala para ir a Guatepeor. Entonces, es importante eso, ¿no? Sí contribuye a la reducción del riesgo porque reduce la exposición, pero a donde se reubique esa zona, esa institución y demás, pues tampoco esté en una zona de riesgo, ¿no? Porque si no, no se gana nada. Claro. Ahora, ahorita que menciona esto de la descentralización, me voy rápido por el tema de la gestión local del riesgo. Y que así es como funciona el Sistema Nacional de Protección Civil. Cuando las capacidades locales se ven rebasadas, entra el siguiente orden de gobierno a apoyar. Si es en un municipio, se rebasan sus capacidades, entra el Estado. Si el Estado se ve rebasado en sus capacidades, entra la Federación. Ese principio de subsidiariedad debe de reforzarse en fortalecer capacidades para gestionar los riesgos a nivel local, a nivel territorial, que ahí es donde se gestan los riesgos, con acciones a nivel muy local. Entonces, si gestionamos los riesgos con esos 5 pasos que decía, entonces nos volvemos resilientes. La resiliencia es una capacidad que se aprende y se fortalece y se desarrollan esas habilidades. Es el resultado de gestionar riesgos, pero hay que empezar en lo local, ¿no? Hablando de esta descentralización, en lo local es donde debemos enfocar más y echarle más ganas para fortalecer esas capacidades a nivel local. Ahorita me hizo recordar un principio que subyace al Reglamento Sanitario Internacional a propósito de la gestión pandémica, porque ahí se establece que hay que contener las amenazas epidemiológicas localmente. Y ya si eso se ve rebasado es cuando entran otras instancias, incluidas las multilaterales, ¿no? Pero en una evaluación de esto, ingeniero, se hablaba de que parece que hay una resistencia de muchos países a la contención local, porque dicen que entonces se tendrían que enfocar a eso y desatender. Creo que ahí está muy, muy mal comprendido el tema de la gestión integral. Desatender otros temas que son importantes para ellos. Yo creo que eso es un error, pero no sé si tiene un comentario al respecto. Coincido, tiene que verse de una manera integral y no ver temas aislados y desarticulados. Claro. Todo debe de articularse, homologarse, armonizarse, cualquier sinónimo que veamos, ¿no? Y requiere la concurrencia de múltiples sectores. Entonces, pues sí, se requiere esta participación y esta transversalidad que hablábamos. Sí. Y definitivamente sin una conciencia social, sin una conciencia colectiva, pues difícilmente se puede lograr, ¿no? O sea, es un esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno. Así es, así es. Ingeniero, pues empezamos hablando del sismo del 85 y de cómo para las generaciones actuales es un tema desconocido, ¿no? Porque no lo vivieron, pero mucho de lo que tenemos hoy en Protección Civil, mucho de lo que usted ha descrito, muchos de los avances que tenemos obedecen a ese terrible, terrible suceso. ¿Cuál sería su mensaje para las nuevas generaciones que quizás son más sensibles al sismo de 2017 o al que tuvimos ahora este 7 de septiembre? ¿Qué les diría usted? ¿Qué deberíamos fomentar en estas nuevas generaciones a la luz? No solo de sismos, digo, hay mucha actividad volcánica y hemos tenido estaciones de lluvias cada vez más intensas. O sea, en la totalidad de desafíos que tenemos de todo orden, sí, incluso los antrópicos, ya no solo los naturales. ¿Cuál sería su mensaje a las nuevas generaciones? Yo creo que lo resumiría con una frase que sería: nosotros somos los constructores de nuestro destino. Y que aquellas acciones u omisiones o actos de corrupción o irresponsabilidades en nuestros actos nos conllevan a situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, que ponen en riesgo nuestro futuro y el de las generaciones futuras. Entonces, si nosotros somos capaces de construir, más bien debemos de ser capaces de construir un mejor futuro. Todos aspiramos a vivir en un entorno de bienestar,
en donde tengamos garantizadas nuestras necesidades y de nuestras generaciones futuras. La solución está en nosotros. Hay que empezar a cambiar en lo individual, respetando cualquier norma, cualquier ley que exista y sobre todo pensando en el bien común. Cuando cambiemos de chip y las acciones que nosotros hagamos estén orientadas al bien común, yo creo que estamos contribuyendo de una manera muy radical a reducir el riesgo de desastres y muchos otros riesgos y enfocándonos en un desarrollo humano integral, ¿no? Pero pensar en el bien común, en los demás. Nosotros somos los constructores de nuestro destino. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Gran mensaje. Y pues nos hace pensar en el trabajo que nos falta hacer como comunidad. Yo creo que la pandemia también nos ha aislado mucho, nos ha limitado nuestro tradicional espíritu gregario, nos han pedido que nos aislemos, que nos quedemos confinados y creo que eso ha provocado mucho daño. Entonces, ojalá poco a poco vayamos recuperando nuestras vidas. Va a ser muy diferente, por supuesto, ahora. La pandemia yo creo que fue un evento cataclísmico que nos cambió. Hay un antes y un después, igual que con el terremoto del 85, hay un antes y un después con la pandemia, pero tenemos que construir una mejor sociedad. Yo creo que idealmente de cada cataclismo que enfrentamos deberíamos de resurgir con conocimiento, con la experiencia y tratando de no repetir los errores. Y como decía hace un momento el ingeniero, me encantó, de que si tienes un puente que construiste en una zona de riesgo y se cayó, pues no vas a volver a hacer el puente en la misma zona de riesgo, ¿no? O sea, vas a buscar un mejor lugar para hacer el puente, pues así tiene que ser nuestro aprendizaje en la gestión integral del riesgo y, por supuesto, en la construcción de una sociedad más próspera y segura. Le agradezco mucho, ingeniero, su tiempo, su sabiduría, sus conocimientos. Agradezco también a quienes nos han hecho preguntas y comentarios a lo largo de la transmisión aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos para este jueves que viene. Vamos a hablar de un tema muy relacionado a los que hemos tocado con el ingeniero Guevara, que es justamente la biodiversidad y la seguridad ambiental, que es uno de los temas más empoderados en la agenda internacional y donde nos gustaría ver más voluntad política, pero de esta nos hablarán los expertos este jueves a las 11 de la mañana y los invitamos cordialmente a acompañarnos. Y pues la recomendación de siempre, síganse cuidando y hasta la próxima. Muchas gracias.